esto con Matías Walker, senador por la región de Coquimbo, que está con nosotros, porque además queremos hablar de la candidatura de Michelle Bachelet. Ayer le vimos un Twitter, ya no se dice Twitter, yo sé, pero le vimos un posteo en X, también respaldando a Michelle Bachelet, que ayer tuvo que pasar una prueba importante frente a la Asamblea General de Naciones Unidas y responder preguntas de los países miembros, de 193. ¿Cómo está, senador? Un gusto hablar con usted en la mañana. Hola, Cristina, ¿cómo está? Muy buenos días. Buenos días. Oiga, ¿usted es un entusiasta de la candidatura de Michelle Bachelet? Es que yo ante todo soy chileno y siempre apoyo a los chilenos. Entonces, cuando llega un chileno a las semifinales, no tengo por dónde perderme. Yo sentí mucho orgullo de lo que fue la presentación de la expresidenta Bachelet. Es por lejos de los 4 candidatos la que tiene más pergamino, mayor trayectoria, fue alta comisionada de Derechos Humanos, dirigió ONU Mujeres. Me gustó mucho su compromiso con el valor universal de los derechos humanos en cualquier parte del mundo, independientemente del signo político, con el libre comercio, con el multilateralismo, el respeto al medio ambiente. Creo que estuvo muy sólida y yo creo que estos temas tenemos que verlos como temas de Estado, Titi. No podemos verlo con las diferencias del pasado. O sea, yo entiendo que el presidente de Republicanos, por ejemplo Arturo Esquella, le hable a su parcela y le haya pedido al presidente Kast no apoyar la candidatura de la presidenta Bachelet. Pero yo espero, y todavía es tiempo, que el presidente Kast actúe como jefe de Estado y de alguna manera trate de interpretar a la mayoría de los chilenos que, de acuerdo a todas las encuestas, queremos apoyar la candidatura de la presidenta Bachelet. Sería un orgullo que por primera vez en la historia una chilena, en este caso una expresidenta, ocupara ese alto cargo, independientemente del juicio que cada uno pueda tener respecto de sus gobiernos. Obviamente su primer gobierno fue mejor que el segundo, no cabe duda de eso, pero yo creo que el tener la oportunidad histórica de tener una chilena, ¿no?, en el cargo más importante del mundo es una oportunidad que no podemos desaprovechar. ¿Y usted cree que hay espacio para que José Antonio Kast revierta esta decisión de no apoyar la candidatura de Bachelet? Yo creo que sí, porque si él ve cómo se están dando las circunstancias. Al principio se hablaba de 16 candidatos, que eran muchos candidatos, que no estaba muy claro el escenario. Bueno, quedan 4, ¿no? La primera en exponer, de hecho, fue la presidenta Bachelet. Fue muy sólida su presentación. Yo la escuché ayer entre medio de las comisiones, el trabajo, y la verdad es que veo que tiene una gran oportunidad. Nosotros tuvimos, por ejemplo, con el senador Osandón y el senador Chaguán como parte de la delegación en Naciones Unidas el año pasado, y todos los países nos decían, oye, le toca a una mujer y le toca a una latinoamericana. Y ahí yo me convencí, estando en terreno, viendo además cómo todas las delegaciones transversalmente saludaban con mucho respeto a la expresidenta Bachelet, que tiene reales oportunidades. Oiga, senador, pero ayer la expresidenta dice que finalmente las razones para que Chile no apoye su candidatura son razones políticas, contraviniendo un poco la versión que entregó La Moneda en su minuto, que era básicamente por la viabilidad de la candidatura. Uno, ¿cree usted que son razones políticas y usted ahora nos está diciendo que sí ve viable la candidatura, independiente de la posición que pueda tener Estados Unidos? Pero claro, si recordemos lo que fue esa semana, sale Arturo Esquella, a quien yo le tengo un gran respeto, presidente del Partido Republicano, de un comité en La Moneda, hace una vocería pidiendo públicamente al presidente Kast que no apoye la candidatura de Bachelet. Y al día siguiente se reúne el presidente Kast con la presidenta Bachelet y le comunica 2 cosas, ¿no? Que Chile no va a apoyar su candidatura, había sido nominada por Chile junto con México y Brasil, pero que obviamente tampoco va a apoyar a otro candidato. Entonces, obviamente hubo una razón política, se habló que había muchos candidatos, que no era viable, pero cuando vemos que ya está dentro de las 4 candidatas finales, que es la primera en exponer, que tuvo, según todos los analistas internacionales especializados que uno pudo leer ayer, una intervención bastante en línea de lo que esperan los países. O sea, cuando ella dice vamos a condenar la violación a los derechos humanos,
en cualquier parte, es porque ella también lo demostró. Como alta comisionada de Derechos Humanos fue muy crítica respecto a la situación en Venezuela, fue muy crítica respecto a la situación en China. En China, entonces, sí. Y por eso también se cree que podría haber un veto ahí también de China, además del de Estados Unidos. Pero está bien, pero eso también la hace una líder creíble, ¿no? Oiga, porque senador, finalmente lo que se busca es una base común. Ya, pero usted le pediría a Kast que recapacitara, que reflexionara, que echara pie atrás al no apoyo. Sí, mire, yo con mucho respeto le pido al presidente Kast que en vista de estos nuevos antecedentes, de la sólida presentación que hizo la presidenta Bachelet el día de ayer, que solo quedan 4 candidatos, uno de ellos argentino, con todo respeto que me merece. ¿Cómo vamos a apoyar al argentino? Tenemos que apoyar al chileno, ¿no? Tenemos que ver esto con una mirada de Estado, tenemos que verlo sin mirar el espejo retrovisor, las diferencias del pasado. Esto no es un tema político partidista. Entonces, yo confío que con los nuevos antecedentes el presidente Kast podría apoyar a la presidenta Bachelet. Oiga, cambiemos de tema, dejemos a la presidenta Bachelet en esta campaña que además puede terminar hasta en octubre, este asunto con la votación porque es secreta, nunca vamos a saber si efectivamente hay un veto y esto depende básicamente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, así que vamos a ver cómo finalmente se va decantando aquello. Le quería preguntar por lo que está pasando hasta ahora en el Palacio de Gobierno. Se presenta finalmente el proyecto de reconstrucción y el presidente parte su discurso agradeciendo a aquellos partidos, que respaldan su gestión, pero también tendiendo puentes con otros partidos. ¿Qué le parece ese reconocimiento? Y finalmente, no sé si usted tiene detalles del proyecto, porque ahora recién lo vamos a poder conocer, y al parecer sí efectivamente hubo modificaciones de acuerdo a las peticiones de algunos parlamentarios. El tema, por ejemplo, de los medicamentos, estaría, entendemos, incluido en el proyecto. ¿Qué le parece a usted? Me parece muy bien. Nosotros propusimos como demócratas junto a la diputada Joana Pérez y también el senador Miguel Ángel Calixto hace más de una semana devolverle a los sectores vulnerables y la clase media lo que gastan en IVA, por ejemplo, en los medicamentos, en los alimentos, en los productos de primera necesidad. Y eso es un instrumento que ya existe, que se llama bolsillo familiar electrónico, que se le deposita a las personas beneficiadas en su cuenta RUT. De hecho, el mecanismo que se está utilizando para el pago del bono de los combustibles, Exacto. para la entrega también de los balones de gas, porque los propios alcaldes dijeron que iba a ser un lío logístico repartir balones de gas, que era mucho más directo que se le depositara a las personas en su cuenta RUT. Bueno, eso nosotros lo habíamos propuesto hace varias semanas y lo reafirmamos ayer en esta reunión que tuvimos precisamente con la diputada Joana Pérez, el senador Miguel Ángel Calixto, con el ministro de Hacienda, el ministro del Interior y el ministro García, y ahí ellos se comprometieron a poder acoger nuestra propuesta y sería el mecanismo, el bolsillo familiar electrónico. Eso se lo puedo decir con toda certeza, siendo las 8:15 de la mañana en Radio Agricultura. Fantástico. Y ahí la pregunta, ¿esto es focalizado, es transitorio, va a ser permanente? ¿Hay detalles sobre eso? Ojalá que no sea tan focalizado. Vamos a esperar lo que anuncie el presidente. Nosotros pedimos extenderlo a la clase media, porque hoy día el bolsillo familiar electrónico está diseñado para el 40% más vulnerable. Pero hay una clase media que lo está pasando mal con el alza del precio de los combustibles y, como dijo el ministro Quiroga, y yo se lo dije directamente, él ha señalado que efectivamente se va a reactivar la economía con este proyecto de reconstrucción nacional. Yo lo dije el primer día, vamos a apoyarlo porque Chile lleva 12 años creciendo al 2%, tenemos que volver a dinamizar la economía, el empleo, la inversión. Lo dijo el ministro Poduje, usted lo citaba recientemente, o sea, necesitamos estos fondos ahora en abril para reconstruir las regiones afectadas por los incendios. Y sin ninguna condición nosotros planteamos esto porque el ministro Quiroga dijo algo cierto, que los brotes verdes de estas medidas pro inversión, pro empleo,
se van a empezar a sentir a fines de año, ¿no? El tema es cómo protegemos por mientras los sectores vulnerables y la clase media. Por eso nos parece muy bien el crédito del 15%, porque va a beneficiar sobre todo a las pymes que generan el 85% del empleo. Se va reflejado en que las pymes van a tener mayor caja, ¿no? Porque se imputa a los PPM, a las declaraciones de IVA, y además, Titi, le pedimos al ministro Quirós mantener el régimen preferente pyme, ¿no? ¿El 12,5%? Pagan un 12,5% en vez del 27%, y que eso se pueda mantener, y dio luces el ministro Quirós de que así va a ser, recogiendo las propuestas de la multigremial, de CONAPYME y todas las organizaciones de las pymes. Claro, porque para que sepan los auditores, de acuerdo a lo establecido, están con un 12,5% de carga tributaria, pero se iba a ajustar en 2 años más, llegando por sobre los 20%, y eso los tenía muy inquietos, y parecía que no habían sido escuchados, pese a que en la campaña, lo que decía al menos Juan Pablo Suet, esto se había concretado, se había acordado mantener el 2,5%. Entonces extrañaban que en el proyecto no estuviera contemplado, pero al parecer eso va. Sobre el informe financiero, senador Matías Walker, ¿hubo luces? Porque para muchos esto puede ser un muy buen proyecto, pero efectivamente el Estado va a dejar de recaudar por el impuesto corporativo, que ha sido quizás lo que más ha entrampado el debate. El impuesto, la mejora para los superricos, un beneficio para los superricos, han dicho desde la oposición. Pero el informe financiero, ¿hay detalles de eso? Vamos a verlo, pero yo creo que es un error decir que este es un proyecto que favorece a los superricos, porque cuando usted le entrega un 15% del crédito a todas las empresas, y de ellas se van a beneficiar el 85% y van a favorecer a millones de trabajadores, porque eso se va a ver reflejado en un aumento de caja para las pymes. Si usted le dice a una pyme, mire, le vamos a descontar del PPM que usted tiene que hacer todos los meses, o de la declaración de IVA, ¿no es cierto?, este crédito para que usted pueda contratar trabajadores para integrarlo al empleo formal. Por ejemplo, en mi región se estima que se van a haber beneficiado 100.000 trabajadores. En la región metropolitana creo que son 2 millones. Entonces, estamos hablando de algo muy efectivo que va a la vena de lo que necesitan las pymes para generar más empleo, y obviamente va a haber ingresos nuevos. Por ejemplo, el registro de capitales que están en el extranjero ya se hizo el gobierno de la presidenta Bachelet con el ministro Arena, ahí se cobró una tasa del 8%, ahora se va a aumentar esa tasa al 10%. Para que puedan registrar sus capitales. Le dijimos, usted sabe que yo he estado muy involucrado en la ley de sociedades anónimas deportivas, lo hemos comentado en este programa muchas veces, Titi. Con mucho éxito, además. Y con mucho éxito. Está próximo a promulgarse, además. Yo le dije al ministro Quirós, ¿por qué no le aplica un impuesto a todas las casas de apuestas, por ejemplo, online, que hoy día no están pagando impuestos, que están actuando en la irregularidad? Usted sabe que si regula este tema y le entrega licencia a estas empresas, pero se puede recaudar mucho. Podemos recaudar por lo menos $500 millones al año. Entonces, hay muchas fórmulas para que existan más ingresos, y se las hemos planteado todas al ministro Quirós. Acá no solamente hay que pedir, sino que hay que proponer. Y yo echo de menos en la izquierda más propuestas al respecto. Porque, por ejemplo, yo quiero recordarle a todos mis amigos parlamentarios de izquierda que fue el ministro Marcel el que el 2025 dijo que era partidario de bajar el impuesto corporativo de un 27 a un 24%. Entonces, es bastante absurdo este discurso que dicen ahora, no, es que esto favorece a los súper ricos. Si el propio ministro Marcel lo propuso en su momento, propuso en su minuto también. Boric se abrió a la posibilidad. Entonces, dejemos las caricaturas de lado, reactivemos la inversión, veamos cómo vamos a compensar los sectores vulnerables, la clase media. Por eso el bolsillo familiar electrónico, devolverle a la gente lo que gastó en IVA, en alimentos, en medicamentos. Lo propusimos hace varias semanas atrás. Senador, qué bueno que se haya acogido. Oiga, senador, qué interesante lo que plantea usted sobre las casas de apuesta, porque efectivamente operan no de manera ilegal, pero sí no regulada. Y bajo esa lógica no tributan. Y muchas casas de apuesta buscan y han buscado de alguna u otra manera también ser reguladas en Chile para poder tributar. ¿Se abre una oportunidad ahí? Porque, a ver, hay un cálculo que podría ser súper importante, usted lo ha entregado, de cuánto podría beneficiar a las arcas fiscales, por ejemplo, que las casas de apuesta tributasen en Chile.
Porque terminan tributando en Curazao. Desde luego, el gobierno anterior entregó una estimación en el informe financiero que presentó a la Comisión de Economía, donde hoy día está radicado el proyecto y ya el proyecto se aprobó en general. Yo soy parte de esa Comisión de Economía, estimó que eran 180.000 millones de pesos al año, pero otros estiman que podemos hablar de 400.000, 500.000 millones de pesos al año. Por lo tanto, estamos hablando de una fuente de regulación. Hoy día, efectivamente, la Corte Suprema declaró ilegales varias casas de apuestas, decretó el cierre de ellas. Entonces, esta es una buena oportunidad para decirles, bueno, vamos a exactamente. Claro, es como tapar el sol con un dedo finalmente, porque siguen operando. Claro. Es como cuando mis amigos taxistas que nos están escuchando me decían, senador, prohibamos la llegada del Uber. Entonces, el Uber ya llegó. Lo importante es que paguen impuestos, que estén regulados. Obviamente hay que prohibir el acceso a menores de edad, conocer los beneficiarios finales, de dónde vienen las casas de apuestas, como estas casas de apuestas con sede en Aragua, ¿no? que auspician a varios clubes del fútbol chileno. No, y regular, tenemos que saber de dónde vienen los capitales, regularlos y que paguen impuestos. No, y regular además el acceso también a los menores de edad, que es una de las grandes preocupaciones también. O sea, prohibirlo. A los menores de edad, se puede hacer un control biométrico, reconocimiento facial, evitar los conflictos de interés. A mí no me gusta, claro, que pague la tarjeta amarilla, la tarjeta roja. Yo creo que tienen que ser predictores de resultados. Pero bueno, eso ya es parte de la discusión en particular. Lo cierto es que acá el ministro Quiroz ve una buena oportunidad de ingresos fiscales, ¿no? Oiga, le queremos agradecer mucho el haber hablado con nosotros esta mañana, en una mañana que el Congreso va a estar muy candente, particularmente en la Cámara de Diputados. Usted es senador, pero luego, si es que se aprueba la idea de legislar y avanza en las distintas comisiones donde se va a ver el proyecto, que entiendo que va a estar concentrado en la Cámara de Diputados, en Hacienda y en Medio Ambiente. No sé si se abrirá una tercera posibilidad de revisión, en comisión digo, luego les va a tocar a ustedes discutir este proyecto y esperemos que lleguemos a esa instancia. Y esperemos que lleguemos a esa instancia. Y espero, Titi, que no se demore tanto. Si no podemos hacer esperar a la gente de Valparaíso, a la gente del Biobío, a la gente de Ñuble por la reconstrucción, y la economía chilena necesita este proyecto, los trabajadores necesitan este proyecto para volver a generar empleo. Así que oiga, ahí vamos a estar apoyando. Una última cosa muy cortita. Se va a escuelas protegidas al Senado. ¿Cuál es su postura? Porque hay quienes han dicho que van a hacer reserva de constitucionalidad. Mira, a favor. Nosotros presentamos un proyecto el año pasado con Jimena Rincón que se llama Nuestros hijos, nuestra responsabilidad. Y se lo entregué a la ministra de Educación, a la ministra María Pagarsona, que no solamente propone efectivamente establecer más atribuciones a los establecimientos educacionales para poder controlar la seguridad en los colegios, sino que también establece una responsabilidad de los padres por la falta de cuidado de los hijos. Tenemos que restablecer una cultura de derechos y deberes en nuestro país. No, y el compromiso de los padres también. O sea, hay papás que lamentablemente depositan a los niños en el colegio y piensan que el colegio es responsable del colegio educarlo. Y ojo, que la primera responsabilidad está en las casas. Matías Walker, senador, muy amable, muchas gracias, que tenga excelente día. Cristina. Chao, un gusto, que vaya bien. Adiós, saludos a los auditores. Chao. Muchas gracias.